con todo ello vamos a ver a nuestro amigo Endika. ¿Qué tal, Endika? Muy bien. Aquí estamos, Luis. A pie del cañón. ¿Cómo te van las manifestaciones en tu tierra? ¿Por qué ahora me he perdido? O sea, como la tele salen todos los días que pasan cosas en Barcelona y la gente me pregunta a mí, ¿y cómo estás ahí en Barcelona? Digo, no lo sé, yo vivo en Badalona. Barcelona está cerca, pero relativamente lejos. Pues no sé, te puedo decir que yo no, por donde yo vivo no ha pasado nada. Sí que ha habido un poco de lío, ¿no? Con todo el tema este que he visto del Hansel, ¿no? El rapero. Pero yo no me he enterado de nada, la verdad. Pues bien, ¿para qué? Si estos son negacionistas. Me refiero que son negacionistas, no nosotros, ellos. Que lo niegan todo y mira, la lían. Pues eso, no me he enterado. La verdad que aquí en Badalona o depende de Barcelona, depende de dónde estés, no, lo que sale por la tele pues es como una zona muy, muy concreta, pero no ha pasado nada, la verdad. Yo tampoco me he enterado de nada. Bueno, familia, vamos a empezar con el tema, el tercer ojo, la tercera parte. Pues adelante, Endika, ¿te comparto pantalla? Venga, vamos allá. Vamos. Bueno, pues ya la verdad que yo he perdido un poco el hilo de las partes. De Luis dice que es la tercera, pues será la tercera. Yo no sé si es la cuarta o la cuarta parte dentro de la tercera, pero bueno, ya sabéis que al final, pues bueno, estamos aquí más o menos cada semana. Eso es lo importante. Otro apartado y luego hicimos este dentro del apartado aquel. Por eso te digo que sería el apartado dentro del apartado. Sí, o sea, bueno, en fin, yo creo que al final voy a dejar de poner partes, ¿no? Y simplemente vamos a venir aquí a hablar un rato, porque soy el primero que me hago un lío. Pero sí que el tema, más allá de la parte, estamos hablando del tercer ojo y llevamos 3 capítulos dentro de esto. Hacemos un poco de broma del tema de las partes porque estos vídeos han salido de forma muy natural al hacer todos los vídeos sobre la iniciación que empezamos, el simbolismo de la vida de Jesucristo, y hablamos de las diferentes iniciaciones, y llegado a un punto entre la tercera y la cuarta desarrollamos toda la parte del tercer ojo, porque es un desarrollo que se da de una forma cada vez más acelerada en ciertos estadios de la evolución y del desarrollo. Entonces, para todos aquellos que no hayáis visto los vídeos anteriores del tercer ojo, os recomiendo que vayáis al canal de Luis o a mi canal de Ciencia Conciencia y miréis los vídeos anteriores cuando acabe este, porque sí que llevan un hilo conductor y puede ser que haya algunos temas que no profundicemos tanto en este vídeo, que hayamos visto en vídeos anteriores. En cualquier caso, hemos estado viendo en el capítulo anterior, a modo de síntesis, que cuando hablamos del tercer ojo no estamos hablando, como popularmente muchas personas piensan, de un chakra que tenga esta función, sino que estamos hablando de un órgano energético que se construye por la interacción de diferentes chakras. En la medida que se van desarrollando estos chakras y van, digamos, sincronizando sus vibraciones, generan un vórtice de energía, chakras de la cabeza, que permite que se desarrolle el tercer ojo, que es un órgano etérico que se construye más o menos donde está la ubicación de la glándula pineal. Y hemos hablado de que este proceso de desarrollo es algo que se da de una forma natural cuando se va avanzando en el proceso en concreto, y hay que tener siempre en cuenta cuando intentamos ser muy específicos al hablar de temas de conciencia, temas psicológicos, necesariamente, pues bueno, limitamos la información, porque estamos hablando de desarrollos subjetivos. Al final tenemos la tendencia, ¿no?, a poner muchas etiquetas y a intentar clasificarlo todo, y está bien para comprender, para tener un mapa general, pero hay que entender que tiene sus limitaciones. Entonces, entre la segunda y la cuarta iniciación, este proceso, entre la segunda y la quinta iniciación, este proceso del tercer ojo es uno de los temas capitales que permite que el alma empiece a utilizar la personalidad de una forma mucho más eficiente, mucho más integrada, mucho más poderosa. Hemos visto, vamos a hacer aquí un análisis en este vídeo, sobre todo de la relación del cuerpo causal con este desarrollo. El cuerpo causal es un vehículo de conciencia que a muchas personas seguro que les suena. Pues bueno, vamos a profundizar en ello en este capítulo. Y vamos a, en primer lugar, ¿no?, la duda que surge
y la relevancia que tiene el cuerpo causal y por qué se llama causal es que todos nosotros venimos y encarnamos, y en este proceso de encarnación cada uno de nosotros tiene unas diferentes cualidades, tiene unos diferentes potenciales que se pueden desarrollar o no, pero ahí están. Tiene también unos diferentes dones, tiene unos diferentes talentos, y vemos que hay individuos que tienen una gran facilidad o un gran don para ciertas cuestiones. Pues bueno, en el campo artístico quizás son los que más llaman la atención, porque tenemos grandes genios en el ámbito, por ejemplo, de la música, ¿no? Que desde muy pequeños empiezan a tocar un instrumento con una gran maestría, pero también en el campo de la ciencia, en el campo incluso diría de la oratoria, en muchos campos. Y hay muchos que a lo mejor no son tan, podríamos decir, tan notorios o tan que dejan una huella como tan marcada, pero son también grandes talentos o grandes dones en cualquier ámbito de la vida. ¿Qué es lo que diferencia entre una persona y otra? Bueno, sabemos que desde un punto de vista biológico hay una genética que marca una serie de características y que vienen desde una raíz familiar. Pero más allá de eso, hay algo que marca una gran diferencia. Vamos a ver que la diferencia, por ejemplo, entre esta diferenciación que hablamos de las características psicológicas de diferentes, una clasificación, ¿no?, de la humanidad según su desarrollo. Teníamos las personas recién individualizadas, es decir, personas que justo han encarnado como seres humanos muy recientemente y son almas con muy poca experiencia. Luego tenemos la masa, una conciencia bastante gregaria de masas, ¿no? Hoy en día, con todo lo que están pasando, pues se utiliza muchas veces la expresión de borrego. Tenemos luego una masa que podría ya empezar a destacar más por una intelectualidad, y dentro de esta intelectualidad tenemos ya una diferenciación entre aquellos que son más mentales y aquellos que son más místicos, una intelectualidad luego avanzada, y esto marca una frontera con lo que llamaríamos ya primera iniciación, que hemos hablado mucho en capítulos anteriores, la humanidad avanzada, una segunda iniciación, luego tendríamos santos o maestros transfigurados, luego finalmente maestros sabios, y luego ya nos iríamos a una quinta iniciación que técnicamente ya no es un ser humano, aunque pueda tener una apariencia humana. La conciencia está muy alejada de lo que comprendemos como ser humano. ¿Cuál es la diferencia entre un individuo y otro? Bueno, todo esto tenemos que ir a buscar en el cuerpo causal, porque hay que recordar que cuando un alma encarna, construye un cuerpo mental, construye un cuerpo emocional y un cuerpo etérico. Finalmente, el cuerpo físico se construye en base a esos moldes energéticos que marcan el proceso de desarrollo del cuerpo físico, el proceso glandular, el sistema nervioso, el cerebro, etcétera, etcétera. Pero ese proceso de encarnación, en el proceso de desencarnación, todos esos vehículos también se destruyen hasta que llegamos a ese cuerpo causal. El cuerpo causal es el único vehículo del alma que se mantiene durante todo el proceso de evolución de un ser humano, tal y como estamos hablando en estos términos, desde lo que sería un ser humano recién individualizado a lo que sería un ser humano muy avanzado hasta llegar a la quinta iniciación. El cuerpo causal es lo único que permanece entre encarnaciones. Entonces, cuando hablamos de este cuerpo causal, vimos en capítulos anteriores que lo ubicábamos en un esquema que parece un poco complejo, pero realmente no lo es tanto. Y vamos a ver si tengo aquí el lápiz. Aquí está, a ver. Tenemos aquí, esto de aquí, sería la personalidad. Vamos a ver los triángulos repitiéndose constantemente porque es una triplicidad, ¿eh? El ser humano repite este patrón geométrico y todo el universo en base a triángulos. Y el triángulo es la primera forma geométrica a través de las cuales se generan todos los fractales y todas las formas geométricas más complejas. Entonces tenemos la personalidad, que sería en este nivel más bajo de todos, la parte más densa, y tenemos luego aquí la parte espiritual, que sería el yo divino. Podríamos profundizar más, pero en este vídeo no lo haremos, lo hemos hecho en anteriores. Y el vínculo entre la personalidad y el yo divino es esto de aquí, es el alma.
Y aquí, si os fijáis, tal y como vimos, tenemos un elemento que se llama el loto egoico y el cuerpo causal, que es el punto vinculador. Entonces vamos a ver qué es lo que se encuentra aquí en este punto y cómo se relaciona con el cuerpo causal, porque esto es lo que coexiste entre encarnación y encarnación. Esto de aquí, cada encarnación cambia, y esto de aquí, esto que estamos viendo aquí, es lo que registra, asimila y integra toda la experiencia de un ser humano. Entonces, vamos a ver un momentito, a ver si... Vaya, parece que no tengo la diapositiva. Si me permitís un momentito, voy a dejar de compartir, os voy a compartir la imagen por otro lado. Parece que he preparado... Vamos a ver un momentito, disculpadme. Yo creo que esto debe estar por aquí, a ver. Vale, vamos a compartir esto. Ok. Luego compartiremos otra vez la diapositiva, el PowerPoint. Bueno, tenemos aquí, ¿puedes compartir? Perfecto. Tenemos aquí lo que sería ese punto intermedio que hemos llamado luego el cuerpo causal o el loto egoico, que es el punto vinculador entre el yo divino y el yo personal, y es el que asimila toda la experiencia del ser humano entre encarnación y encarnación. Entonces, en el cuerpo, en los vehículos que llamamos personalidad, compuesto por la mente, las emociones y el cuerpo físico, hay lo que se llama, y esto hablamos en una forma simbólica, pero para que entendamos, hay lo que se llaman 3 átomos permanentes. Esos átomos permanentes son uno, que es el átomo permanente mental, otro que es el átomo permanente emocional y otro el átomo permanente físico. Imaginemos esos átomos como dispositivos de memoria, como discos duros ultra potentes que registran todas las vibraciones y todas las experiencias que la personalidad ha tenido durante una encarnación. Esos 3 átomos son lo único que se mantiene de forma permanente de cada uno de los vehículos en cada encarnación. Cuando estos 3 átomos, los cuerpos han desaparecido, se sintetizan en el cuerpo causal y permiten que toda esa experiencia se procese en los niveles causales. Es lo que en el cristianismo se ha llamado el cielo, o en la teosofía se ha llamado el Devachan. Es el periodo que hay entre encarnación y encarnación en el cielo, o en el Devachan, en el reino de los cielos, donde el alma está integrando toda la experiencia adquirida. Entonces, a medida que un ser humano va teniendo ciertas experiencias de una vibración suficientemente elevada como para poder nutrir al cuerpo causal, el cuerpo causal, que lo tenemos ubicado aquí, esto de aquí, el cuerpo causal va, podríamos decir, llenándose, va llenándose. A medida que vamos teniendo experiencias, todo este huevo de aquí se va llenando. Al principio, en un alma muy joven, este cuerpo causal prácticamente no está desarrollado, prácticamente no tiene colores, no tiene vibraciones, pero a medida que el ser humano cada vez en la experiencia de vida va desarrollando virtudes, va empezando a utilizar a través de su personalidad ciertas frecuencias de alta vibración, esas frecuencias sirven para ir nutriendo y construyendo el cuerpo causal. Pero tenemos luego otros elementos. Tenemos el cuerpo causal por un lado y tenemos por otro lado lo que hemos llamado el loto egoico, que es todo esto de aquí. Aquí hay un tema bastante desconocido y muy interesante porque, como hemos dicho, la personalidad es el vehículo del alma, pero al mismo tiempo podríamos decir que el alma es el vehículo del espíritu. Esto lo hemos explicado también muchas veces. Nosotros somos espíritus, el espíritu desciende a la materia y hay un elemento vinculador que es el alma, que también es conocida, por ejemplo, en el cristianismo como el Cristo. Entonces, este alma, a su vez, también tiene diferentes átomos permanentes. Esos átomos permanentes están en el alma durante todo el proceso, estamos hablando de procesos larguísimos, hasta que puede sintetizar toda la experiencia, podríamos decir, de una encarnación del alma, entre comillas, y regresar hacia el espíritu. Pero esos átomos permanentes son superiores, son lo que se llama el átomo búdico, tenemos el átomo átmico y tenemos el átomo
de la mente abstracta o superior. A su vez, estos átomos eventualmente serán también sintetizados en un nivel superior, registrando toda la experiencia que ha tenido el alma a través del proceso de encarnación de múltiples miles o millones de encarnaciones a través de una personalidad. Pero tenemos más elementos en este loto egoico. Tenemos lo que se llama el ángel solar también. Ese es un tema muy controvertido, del que en muchas tradiciones espirituales no se habla tanto, en otras sí que se habla y también se utilizan otra terminología. Pero ese ángel solar, sin entrar mucho en profundidad porque es un tema que nos iríamos mucho, vamos a tener en cuenta varias cuestiones fundamentales. Cuando hablamos del reino angélico y de los ángeles, estamos hablando de los constructores. Es decir, imaginemos Dios o la divinidad, el absoluto, se manifiesta en el mundo material y para eso construye universos, multiversos, lo que sea. Los constructores de todos esos vehículos, ya sea un planeta o ya sea un cuerpo físico de una persona o de un animal o de lo que sea, se construyen porque existen unas formas de vida que se llaman ángeles, que son los encargados de construir las formas geométricas, podríamos decir, en las cuales se conforma toda la materia tal y como la conocemos. Por eso, cuando hablamos de un cuerpo físico, de un cuerpo etérico, de un cuerpo emocional, de un cuerpo mental, también se habla de ellos como elementales, porque son formas angélicas que están en un proceso evolutivo diferente al del ser humano. No quiero complicarlo mucho, pero en un nivel superior, estamos hablando de la personalidad, en un nivel superior, ese cuerpo causal también necesita un ángel constructor. Lo que pasa es que es de una vibración y una frecuencia mucho más elevada de la que podemos utilizar para construir unos vehículos de la personalidad. Y ese ángel solar, literalmente, es el primer maestro. Cuando se habla de que nuestra alma es nuestro maestro, en el fondo es así, porque el alma potencialmente es un maestro, pero podemos imaginar nuestras almas como si fuesen semillas. Podemos imaginar, por ejemplo, la semilla de un roble, la semilla de cualquier árbol muy grande que puede vivir centenares y centenares de años. Ahí está todo ese potencial, pero se tiene que desarrollar. Necesita ser nutrido con agua, necesita ser nutrido con sol, con buena tierra fértil. Asimismo es un alma. En este caso necesita una serie de elementos, entre ellos necesita el desarrollo de las virtudes en la personalidad que nutren esa semilla del alma. Ahí es donde entra toda la importancia que está en todas las tradiciones espirituales y religiosas de desarrollar las virtudes, dicho de una forma muy vaga y superficial, de ser buenas personas. Se trata de mucho más que eso, se trata de algo que va mucho más allá, pero implícitamente también es ser buenas personas porque estamos hablando de ciertas frecuencias que nutren el alma. Pero estamos hablando también, y lo hemos visto en vídeos anteriores, de la energía Kundalini. La energía Kundalini se despierta cuando la energía espiritual desciende. Esto lo tenemos también en la parábola o en el cuento de la Bella Durmiente. El príncipe baja y la besa a la Bella Durmiente y esta despierta. Entonces, cuando despierta la energía Kundalini, primero desarrolla la personalidad, pero luego ese excedente sube hacia los niveles superiores y sirve también para desarrollar el alma y el cuerpo causal. Entonces, en este proceso y muchos otros procesos, el ángel solar es, podríamos decir, el director. Dicho de otra forma, el ángel solar es el arquetipo, es el molde que cada uno de nosotros, cada ser humano tiene, su propio maestro, su propio ángel, que le marca el camino para que el alma pueda construirse en base a ese molde. Ese ángel solar es el primer maestro, es nuestro maestro y nos marca el camino para el desarrollo de nuestro propio alma. Cuando este proceso llega a cierto punto, el ángel solar se retira porque el alma ya no necesita ese molde, ha pasado a otro proceso evolutivo. Todo esto tiene una gran relación también con el cuerpo causal y en la medida que un individuo en encarnación tras encarnación va desarrollando todas estas estructuras sutiles que corresponderían a los niveles de la mente superior, recordamos que tenemos
el plano físico denso, el plano físico sutil, que sería el etérico, el plano bajo astral y el plano del alto astral. Tendríamos la mente inferior o concreta o la mente superior o abstracta. Y en todo este proceso estaríamos hablando de un proceso de materia extremadamente sutil que forma parte de los niveles de la mente superior. Entonces, un individuo cuando encarna no viene de cero, sino que viene con esta estructura ya construida. Y en base a que esa estructura esté más avanzada o menos avanzada, estamos hablando de un alma más avanzada o menos avanzada. Es decir, estamos hablando de un individuo que de una forma natural y espontánea va a manifestar una serie de cualidades y de potencialidades que otra persona que no tenga este desarrollo le va a costar mucho más trabajo, va a tener que hacer un proceso de aprendizaje. Por eso hay personas que cuando encuentran un camino tienen un desarrollo muy rápido en una dirección. Porque digamos que lo único que están haciendo es reproducir algo que su memoria física no recuerda, pero su esencia, su conciencia sí que recuerda, porque lo tiene ya en su sistema. Y hay una parábola muy interesante, muy conocida de Mateo, que habla de la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, esta parábola os la voy a leer porque tiene una gran relación con el desarrollo del cuerpo causal. La voy a leer porque soy un desastre para explicarla. Podría explicarla esencialmente, pero va a perder mucha de la gracia que tiene. Entonces, la parábola dice así: en aquel tiempo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se oyó gritar: «Aquí viene el novio, salgan a recibirlo». Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: «Dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las prudentes les respondieron: «A fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «De cierto les digo que no las conozco. Estén atentos porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá». Entonces es muy interesante porque si nos fijamos también en las religiones se habla del Hijo del Hombre. Esto es algo que también hemos comentado, no sé si en esta serie de vídeos o en otros, pero cuando se habla del Hijo del Hombre, lo que se nos está diciendo es que el hombre no tiene que ver con el hombre y la mujer, sino que tiene que ver con un arquetipo también. El Hijo del Hombre es el Cristo. El Cristo es conocido en la religión cristiana como Jesús, Jesucristo. Él es el Hijo del Hombre. Luego, ¿quién es el hombre? El hombre es el Espíritu, es el Padre en los cielos. Luego, aquí podríamos entrar en un debate muy interesante de quién es realmente, ¿no? este hombre. Si es alguien que bajó de los cielos aquí físicamente y tuvo sus hijos en esta tierra, o si estamos hablando de algo metafórico. Pero más allá de eso, lo relevante es darnos cuenta de que nosotros somos proyectos de hombre, que no hay que confundir con Proyecto Hombre, ¿vale? Que para los que lo conozcan es un sitio donde van las personas que tienen problemas de drogadicción. Somos proyectos de hombre, que no Proyecto Hombre. Entonces, ese Hijo, el Cristo, es el Cristo también en nosotros. Y esta metáfora lo que nos está diciendo con las 10 vírgenes es que ellas en vida hubo algunas que estuvieron distraídas y que tenían sus vasijas vacías y que simplemente llevaban un poquito de luz para pasar un rato. Y hubo otras que estuvieron preocupándose no solamente de llevar la luz encendida, sino de llenar sus vasijas con aceite. Y así luego cuando fueron, evidentemente la boda tiene que ver con un proceso de unión, de unión del Cristo con las vírgenes en este caso, tiene que ver con todo este proceso, o lo podemos por lo menos analizar. Una de las analogías que se podían trazar sería con la construcción de este cuerpo causal, en el cual
el cuerpo causal es llenado con el aceite que nosotros, las vírgenes somos nosotros, vida tras vida vamos llevando o no, dependiendo de cómo hayamos vivido y de las experiencias que hayamos tenido en vida. Podemos tener experiencias con las cuales hagamos mucho aceite y ese aceite puede servir para nutrir el cuerpo causal y luego en ese proceso entre encarnaciones nos reciban y haya mucho, digamos, haya una boda, ¿no? Y haya, entre comillas, como se habla en el cristianismo o en otras corrientes, ¿no? En el de Bachán, donde hay una gran gloria y hay una gran, digamos, una gran cosecha, o puede ser que no, que haya muy poco trabajo, con lo cual bajamos estas insensatas, digamos, que se fueron a buscar aceite, pero ya cuando regresaron en la tarde. Entonces, esto tiene mucho que ver también con ese proceso de encarnación que se va dando entre vida y vida. Recordad, cuando hablamos de poner etiquetas muy específicas, estamos en el fondo faltando, ¿no?, a una realidad más profunda, pero nos sirve para ubicarnos. Para que nos hagamos una idea, volviendo a la imagen que teníamos antes de seres que están almas que están recién individualizadas, estaríamos hablando de que este cuerpo causal está vacío, no tiene aceite. Tenemos personas ordinarias que podríamos decir que está entre un 10% o un 20% lleno. Hay un poquito que está lleno. Tenemos luego personas ya que hablaríamos de una primera iniciación que es a partir del 20%. Tenemos entre la primera y la segunda iniciación que va hasta un 35% lleno. Lo podíamos medir en estos términos también. Tenemos luego los santos o maestros transfigurados que tienen al menos un 50% lleno. En este caso estaríamos hablando, según la imagen, de una tercera iniciación. Luego tenemos cuarta iniciación, donde el cuerpo causal es totalmente lleno. Está totalmente lleno. Cuarta iniciación, que es lo que vamos a ver probablemente, y no vamos a poner partes, pero en breve. No sé si no es el próximo vídeo, de aquí muy poco. Porque entre la cuarta y la quinta iniciación, el proceso de desarrollo llega a tal punto donde el cuerpo causal no solamente es lleno. Esto en la vida todos son ciclos. Todo tiene un proceso de crecimiento, de expansión, luego una muerte. Llegado a la cuarta iniciación, el proceso de evolución que llamamos del ser humano llega a su plenitud, el cuerpo causal es totalmente lleno. Todo esto va acompañado de un proceso que se ha explicado mucho en el vídeo anterior, en los dos vídeos anteriores, y entonces es tal el descenso de la energía espiritual al estar construido totalmente digamos, el órgano superior que vincula lo divino con lo personal, es tal el descenso de energía que el cuerpo causal, según se dice, se desintegra literalmente. El ángel solar es liberado de su tarea constructora y a partir de ahí el ser humano deja de ser humano tal y como lo conocemos y pasa a ser un maestro de quinta iniciación porque su conexión es directa con el espíritu. El alma ha llegado a tal nivel de evolución y de expansión que directamente conecta con el espíritu sin que por ello tenga que mediar ningún tipo de cuerpo causal. La construcción de la antakarana pasa a un nivel muy superior que no hemos desarrollado en estos vídeos, pero que bueno, quizás también sería interesante desarrollar. Entonces, bueno, creo que lo vamos a dejar aquí porque llevamos media hora. Luis. Por un momento he pensado que estaba hablando solo. He pensado que estaba solo, no he visto a nadie. Entonces, bueno, el próximo día continuaremos porque me gustaría hablar, no sé si el próximo día, depende, porque también me quiero dejar un poco fluir con lo que me apetezca hablar dentro de una estructura, pero no me quiero forzar a hablar de temas, a lo mejor si fluye otro, pero me gustaría mucho hablar de las virtudes, porque hemos hablado de la esencia, hemos incluso contado la parábola de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y 5 insensatas. Pero sería muy interesante hablar de, cuando hablamos de virtudes, de traerlo a lo cotidiano, porque hablamos de cosas muy abstractas o muy técnicas o muy de la ciencia esotérica, pero lo importante es comprender que todo esto tiene un reflejo en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Simplemente esto nos permite comprender la dimensión de la oportunidad que tenemos nosotros en una vida determinada. Y esas virtudes, se ha hablado mucho de ellas, son virtudes que nosotros podemos desarrollar en nuestra vida cotidiana, en cada instante, en cada momento tenemos oportunidad de ello. Así que creo que será un tema interesante
para hablar en futuros vídeos. Perfecto, pues yo antes de dar paso a preguntas, quería comentaros que tenemos el taller online de la protección energética, aprende técnicas espirituales de protección energética y psíquica. Yo me parece que este taller, no porque lo haga mi amigo Indica, pero creo que para los días que corren es esencial tenerlo. Yo creo que esto es un taller que es necesario. Entonces, empezará el jueves 15 de abril, de 6 de la tarde a 10 de la noche, hora de España, por la mañana en América. Y bueno, aquí tenéis un poquito de lo que vais a aprender, de lo que va el taller, y espero que os suscribáis porque realmente vale la pena hacer un taller de este tipo. No sé, Indica, si quieres comentar algo, ¿qué van a aprender estas personas que van a venir al Bueno, pues técnicas y herramientas de protección interna, de protección también del medio ambiente con otras personas y bueno, con una base, pues intentando darle un poquito también de profundidad al tema y no simplemente compartir unas técnicas, sino un cómo, un por qué y un para qué. Y al final el tema de la protección, pues bueno, hay muchos grados y muchos niveles. Sobre todo lo que hay que comprender que el tema de la protección es podríamos decir, una ayuda o una muleta que necesitamos en la medida de que no somos perfectos, ¿no? Que se entienda. Evidentemente, a lo mejor siempre se puede llegar a un grado mayor de perfección, eso es la vida, pero que tiene que ser algo no a lo que nos atemos, sino algo que utilicemos como recurso, pero teniendo claro, ¿no?, que el objetivo tiene que ser ir a mucho más profundo de la protección. Ahora, como bien dice Luis, es súper importante protegerse y entender de que hay que protegerse y más en los tiempos que corren, ¿no?, donde hay tanta toxicidad en nuestra sociedad, depende de los ambientes que nos movamos. Pues sí, y luego comentaros también que también tenemos otras formaciones, ¿no? Bueno, tenemos también la de Despierta tus poderes psíquicos, que también está ahí, la podéis comprar durante todo el año. Y luego Indica también hace sus formaciones en su escuela, también hace terapia. Cuéntanos un poquito qué más tienes tú por ahí en tu escuela, Indica. Bueno, pues nada, estoy súper contento porque ahora, aparte de la formación online, que la tenemos siempre operativa y que va muy bien, estoy súper contento. Ahora empezamos la temporada de cursos presenciales, que fue algo que, bueno, con el año pasado, que fue un poquito raro, costó un poco, estuvimos haciéndolas y demás, pero nos lo pusieron un poco complicado y este año, pues a inicio, pues hicimos una apuesta clara, no solamente quedarnos con la formación presencial, que hemos potenciado muchísimo este 2020, sino volver a esas formaciones presenciales, así que ahora en marzo empezamos con la temporada de cursos y creo que, bueno, las fechas, pues si me permites un momento, las comento porque tenemos una buena maratón de cursos presenciales. Vamos a ver. Empieza, pues mira, a partir del 20 de marzo, pues tenemos un nivel 1, luego al cabo de 3 semanas tenemos un nivel 2 y luego en el mes de mayo y de junio tenemos un nivel 3 y un nivel 4 de sanación energética vital. Son los 4 niveles que hay ahora abiertos al público y además, pues bueno, de todas las actividades que vamos teniendo en marcha, pues cursos de astrología, cursos también de técnicas de gestión emocional, curso de astrología, ¿lo he dicho ya? Sí, ¿verdad? Y todas las actividades que vamos haciendo abiertas, meditaciones de plenilunio en abierto, así que invito a toda la gente que esté interesada pues a que se informe en info@cienciaconciencia.com o en la página de cienciaconciencia.com de todas estas actividades. Y los enlaces para Aulas Pandora del taller los tenéis en la cajita de la descripción del vídeo aquí abajo, tanto en Facebook como en YouTube. Y nada, pueden entrar. Como os he dicho hace un momento, podéis empezar a poner preguntas. Ponéis preguntas 2 puntos el país y formulan la pregunta en mayúsculas para que vea que pase a nosotros las preguntas. Y nada, vamos a estar 10 minutos más de preguntas y cerramos el vídeo, con lo cual o preguntáis ahora o cerramos. Es así de sencillo. Luego comentaron mientras van entrando preguntas. Esta mañana tenemos a la doctora María Ubiols, que podéis ver el vídeo ahora en diferido. Ahora empezará Iván con el compañero. Tendremos a Jan Guillón, el profesor. Empezará Iván y cuando acabe Iván empezaré yo con Adrián García, con lo cual... Y antes también, una hora antes, estaba también otro compañero, el Carlos, haciendo otro vídeo. O sea que tenéis una tarde espectacular para poder seguir viendo todo el contenido que vamos haciendo en la caja de Pandora.
Estoy leyendo, a ver si encuentro una buena pregunta. Vale. Bueno, de momento no están entrando. Veo que ha quedado claro el tema del primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Ya no sabemos por dónde vamos. Y nada, y mañana pues lo subiré pues al Telegram, al Instagram y luego a Lo Veo Televisión, a Rumble, Origen, Libri, iVoox para poder descargarlo y escucharlo en audio. O sea, mañana subiremos todos los vídeos por esos canales para que los tengáis y los podáis disfrutar. Aquí entra una pregunta de Fernando. En el proceso de apertura del tercer ojo, ¿hasta qué punto tenemos un control o se va desarrollando de modo natural sin necesidad de nuestra propia intervención? Bueno, básicamente, aunque se pueda, es un proceso que se pueda forzar, como la estimulación de los chakras y demás. De hecho, es un yoga que está trascendido. Hay diferentes tipos de yoga. Mucha gente conoce el Hatha Yoga, pero un yoga que no es tan conocido es el Laya Yoga. Es un yoga muy antiguo, históricamente hay registros muy, muy antiguos, probablemente otras civilizaciones anteriores a la nuestra. Y es un yoga donde uno estimula directamente ciertos chakras o estructuras a través de respiración y otros métodos. Entonces, de esta forma se puede acelerar el proceso. De todas formas, como hemos comentado en estos vídeos, no es para nada recomendable porque el tercer ojo es un órgano que el alma utiliza para expresarse a través de la personalidad. Si el alma, si estos niveles, ¿no? en el contexto de lo que hemos hablado hoy, estos niveles causales no están suficientemente desarrollados, ese tercer ojo se va a utilizar de una forma negativa, de una forma destructiva. Entonces, digamos que el proceso se da de forma natural hasta la segunda iniciación y a partir de la segunda iniciación sería donde es seguro empezar a desarrollarlo. Ahora bien, también comento una cosa que siempre digo. Normalmente cuando se habla de desarrollar este tipo de estructuras, no es necesario irse a técnicas, porque hay que tener en cuenta que en la medida que todos estos procesos se van dando, hay una de las facultades psíquicas superiores que se van despertando, que es la intuición. Entonces, cuando la intuición se va despertando, y hemos hablado de que el primer maestro es ese ángel solar o ese alma, la guía viene del interior. No es necesario tanto buscarla fuera. Entonces, es algo muy natural que en procesos de meditación avanzada una persona pueda recibir ciertas indicaciones de una forma muy natural y espontánea para hacer ciertos desarrollos o movilizar las energías de una manera determinada. Entonces, yo siempre abogaría, como de la forma más segura, es esa. Claro que puede haber pues, maestros que puedan monitorear ese proceso y que se pueda acelerar en ciertos puntos, pero normalmente la realidad es que yo creo que a medida que uno va profundizando en el mundo espiritual y en el desarrollo espiritual, cada vez tiene menos importancia el hecho de desarrollar ciertas capacidades. Es como que es algo que viene por añadidura y el proceso o el enfoque se pone en otras cuestiones, como el próximo día, ¿no? Que es lo que he comentado, que hablaríamos de ciertas virtudes que son muy necesarias desarrollar. Entonces, yo siempre creo que es mucho mejor, mucho más seguro ir a trabajar directamente con las cualidades psicológicas que nos van a permitir que ciertos desarrollos se den, a hacer el proceso a la inversa, ir a forzar ciertos desarrollos físicos o energéticos cuando esa virtud, ¿no? asociada o ese potencial psicológico asociado todavía no se ha desarrollado. Ya hablamos de cosas muy cotidianas, como he comentado antes, la voluntad, el amor, la constancia, la disciplina, el altruismo, el servicio de muchos tipos. Hay un montón de cosas que podemos hacer por supuesto, poner en práctica nuestros dones y talentos o investigar cuáles son, pero a través de la experiencia. Hay un montón de cuestiones que nosotros tenemos en nuestra vida muy a mano, o sea, es decir, simplemente hay que confiar un poco en aquello que uno siente, aquello que uno no sabe por qué, quizás, ¿no? Pero sabe que a lo mejor, por ejemplo, cuando hablamos de dones y talentos, ¿no? De que uno disfruta mucho haciendo algo,
que el tiempo no pasa y que no siente que sea un trabajo. Bueno, pues ahí tienes un indicativo. Entonces, la vida ya nos marca ciertos caminos o desarrollos de una forma muy clara en su momento justo. Y bueno, el próximo día, de hecho, hablaremos más de ciertas virtudes de este tipo y cualidades que hay que desarrollar para que se pueda acelerar este proceso de una forma segura. Tenemos a Leonor desde Argentina. ¿Por qué habla de almas jóvenes si el alma contiene todas las vidas posibles? Bueno, el alma, como el ejemplo que he puesto, es potencialmente el alma contiene todas las vidas posibles, pero nosotros es importante comprender que, a ver, cuando hablamos del alma, lo relevante del alma, es decir, el alma está encarnando. Entonces, de nada sirve que un alma pueda ser muy avanzada en la medida de que el alma no es capaz de expresar ese potencial aquí, en esta personalidad, en esta coordenada de espacio y tiempo. Aunque el alma en su propio nivel pueda estar liberada y pueda tener una conciencia muy superior y el factor tiempo no sea como nosotros lo percibimos psicológicamente, lo importante del alma es qué tanto se puede manifestar a través de esta personalidad que tenemos. De nada sirve ninguna otra cosa. Entonces, la experiencia del alma, un alma joven, un alma vieja, se mide en la medida de que es capaz de expresar el potencial del alma a través de una personalidad. Es decir, esta personalidad, esta máscara, personalidad significa máscara, cumple bien su propósito y permite que el alma pueda expresar lo que desea expresar. Entonces, todo el proceso de encarnación sirve para que el alma no solamente se desarrolle a sí misma, lo hemos explicado en este vídeo, sino para que construya los vehículos que le permitan expresarse en estos niveles de densidad, ¿no?, que llamamos mundo material, físico-etérico, emocional y mental. Bueno, vamos por la siguiente pregunta. Nana, desde Colombia. En varias meditaciones y cuando me he hecho Reiki, me han pasado que siento como si me tocaran fuerte con el dedo en el entrecejo y esporádicamente os siento, pero más suave. ¿Por qué será? Bueno, probablemente sea simplemente una estimulación, una activación del chakra Ajna. Simplemente eso. Cuando meditamos, si estamos meditando bien y hay un descenso de energía importante, este descenso de energía lo que hace es que trata de filtrarse a través de de todo el cuerpo energético. Si encuentra ciertos chakras que no están acostumbrados a ese caudal de energía, hay una tendencia a que eso se active y genere algún tipo de sensación física. Puede pasar mucho en la corona, pasa en el asna, puede pasar en la garganta, puede pasar en el corazón, en diferentes chakras. Entonces, bueno, simplemente es un síntoma y no tiene mucha importancia. Leonor dice a la pregunta anterior, pero eso tiene que ver con la personalidad, no con el alma. Sí, pero la personalidad significa la máscara de la personalidad. Entonces, la personalidad significa la máscara del alma. Entonces, un alma necesita una personalidad. Es su traje, es su vehículo. Entonces, esa personalidad es que al final, cuando hablamos de alma y de personalidad, no son cosas diferentes. De hecho, la personalidad se llama alma encarnada y el alma, en su propio plano, es el alma superior. Entonces, el proceso en el que nosotros estamos es en el romper esas barreras, en integrar y que la personalidad encarnada, el alma encarnada, sea una con el alma superior. De nada sirve que el alma superior sea muy avanzada si no es capaz de manifestar nada en el alma, a través del alma encarnada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué, Leonor? ¿Por qué estás encarnada aquí? ¿Por qué y para qué estás encarnada aquí? ¿Cuál es el propósito por el que estás encarnada aquí? ¿Cuál es tu propósito final de todas las encarnaciones que vas a tener? Esas son las preguntas clave. Entonces, muchas veces en estos temas espirituales se malentiende el tema de ser muy elevado en un nivel superior, pero hay que comprender que precisamente eso habla ya de una dualidad, habla de un conflicto en la medida de que hablamos de superior y inferior. Y el proceso en el que todos estamos en un proceso de unificación, se dice todos somos uno. Sí, pero esa unidad de que todos somos uno solamente se puede dar en la medida de que uno es uno. Si uno es dos, es tres, si uno es una personalidad, es un alma, es un espíritu, uno no es uno. ¿Cómo va a ser uno con el resto? Entonces, esa es la tarea.
que tu alma sea una con tu personalidad. Luego, a partir de ahí, todos podremos ser uno también hacia afuera. Lilia, desde California. Cuando hay apertura del tercer ojo con ayuda de psicotrópicos, ¿corres el riesgo de perder el control si existe una adicción después? Gracias. Sí, absolutamente. Corres el riesgo de perder el control y además hay que tener en cuenta que el tercer ojo estimulándolo, se puede llegar a percibir algo, pero eso no va a ser permanente, porque ese órgano necesita un nivel de energía determinado. Y ese nivel de energía determinado tiene que ver con desarrollos de ciertos chakras, tiene que ver con un grado determinado de activación del Kundalini, tiene que tener con muchos temas que no hemos hablado aquí, de una activación y una reserva de energía en el chakra del ombligo, en los 7 chakras de la cabeza. Entonces, uno con psicotrópicos o con drogas o estimulando a través de respiración o meditación puede llegar a estimular hasta el punto de percibir algo. Pero eso es como que tiene un proceso de activación y luego de disolución. Entonces, para que eso realmente se estructure de una manera permanente, necesita pasar por procesos que no tienen atajo. Entonces, pueden ser un estímulo que te permitan en cierto momento pues, acceder a ciertos niveles de conciencia, pero no van a tener una continuidad y pueden tal como comentas, ¿no? Si se cae en una adicción, puede llegar a generar muchos problemas. Bueno, te he contestado, te voy a poner lo que acaba de contestar Leonor, dice... Pero no está todo desarrollada el alma, en todo caso debe desarrollarse la personalidad. Y luego dice, no, sí. Vivir y reproducir lo que tenga que o no. Sí, el alma no está plenamente desarrollada en todas las personas igual. Depende, porque cuando hablamos de alma, en el momento que hablamos de tu alma, de mi alma y de la tuya, ya hay y muchas veces se utilizan, ¿no?, estos términos para que nos entendamos, pero ya hay una distorsión, porque el alma no es tuya y mía. En realidad, hay un ejemplo, imaginemos una vela. Hay una vela, la vela tiene el tronco de cera, ¿sí? Ese tronco de cera es la personalidad, pongamos. Luego tiene una mecha, esa mecha es el antakarana. Y luego tiene, si está prendida, tiene una llama. Esa llama es el alma. Entonces, si hay dos velas diferentes, una está aquí y otra está aquí, esas dos velas están separadas, no son una, son dos. Y esa es la percepción que nosotros tenemos en la personalidad. Pero la llama de esa alma, de esas almas, ¿están separadas o están juntas? Porque la luz se entremezcla y la luz de una vela y la luz de otra no se diferencian, son la misma. Algo así es el alma. Entonces, imaginemos que un alma tiene una vela, tiene, digamos, una llama muy grande y otra alma puede tener una llama muy pequeña. ¿Cuál de las dos produce más luz? Entonces, en esos términos, podríamos hablar de un alma con más experiencia o más vieja o un alma más joven. Una emite más luz, tiene un radio de influencia y una potencia vibratoria más grande que la otra, aunque las dos en esencia sean lo mismo, sean fuego y sean luz. Luego, podemos también, siguiendo con la analogía, comprender que para que una llama sea más grande, necesita también una vela, un soporte más grande, una mecha más grande. Estaríamos hablando de la personalidad y de la antakarana. Y creo que con esto de la vela voy a grabar un vídeo porque se entiende bastante claro. Bueno, familia, pues perfecto. Tenemos que acabar aquí hoy porque ya Indica tiene que irse a trabajar. No, a ver si me voy a descansar, Luis. Me va a estar llamando. Bueno, pues nada, hemos pactado que serían de 45 minutos los vídeos y ya llevamos 50, entonces ya hemos pasado 5 minutos. Familia, yo me puedo pedir 3 horas, pero él no. Deciros que aquí a 5 minutos empieza Iván con el siguiente vídeo. Con Jan Guillón pueden pasar a verlo. También desde preguntas dicen que